de hoy. El tema de hoy es un tema filosófico y trata de lo que es la posibilidad del conocimiento en diferentes corrientes epistemológicas. Entonces es un tema relacionado con la filosofía y ustedes ya saben que la filosofía tiene su grado de abstracción, tiene su grado de exigencia mental para poder comprenderla, así que tomen nota de lo que crean necesario. Pueden hacer capturas en la pantalla si usted lo considera necesario, archivar esas capturas en un documento de Word, en fin, todo lo que usted considere necesario para apropiarse de los conocimientos de este tema que es muy bonito. Como podemos ver en la destreza, el día de hoy tenemos que vamos a analizar el problema de la posibilidad del conocimiento desde diversas corrientes epistemológicas como fundamento esencial para la construcción de la ciencia. Sin el conocimiento científico no hay ciencia. ¿Y cómo se llega al conocimiento? Pues solamente mediante investigación científica altamente rigurosa y cualificada. Bien, mucha atención, por favor, tomen nota de los tipos de conocimiento. Luego voy a hacer preguntas para que me den ejemplos de los diferentes tipos de conocimiento. Y ahora les voy a compartir la pantalla para observar el siguiente video y poder familiarizarnos mucho más con el tema. Listo, aquí está. Los seres humanos desarrollamos el conocimiento de distintas maneras para obtener información que nos sirve en la vida diaria. En este video hablaremos de los tipos de conocimientos y cómo se han usado durante toda nuestra historia. Conocimiento filosófico. Este conocimiento se da cuando nos ponemos a reflexionar acerca de la vida y de nuestra realidad. También es cuando observamos nuestro entorno, así como los fenómenos naturales o sociales. Este tiene como finalidad explicar el porqué de las cosas. Por ejemplo, Nicolás Copérnico en el Renacimiento desmintió que la Tierra era el centro del universo. Esto debido a que observó el cielo y se dio cuenta que en realidad nuestro planeta y los demás giraban alrededor del Sol. Aquí hago notar algo importante, jóvenes. Miren que el conocimiento filosófico es mencionado en primer lugar, porque efectivamente el pensamiento racional humano comienza con el pensamiento filosófico. ¿Qué había antes del pensamiento filosófico? Había simplemente el conocimiento o el pensamiento empírico, es decir, por simple experiencia de los sentidos. Y también existía lo que era el pensamiento mitológico, es decir, la creencia en que los dioses eran los causantes de los grandes fenómenos que asombraban a la humanidad. Si veían caer un rayo, si veían una tormenta, si se elevaba una tromba marina en el océano, si surgía un tsunami, si había un terremoto, si caían rayos o meteoritos como bolas de fuego del cielo, pues ellos, en su pensamiento mítico, ellos lo atribuían a dioses, a divinidades. Pero después, el pensamiento filosófico, de alguna manera, asume ciertos elementos del pensamiento mítico, pero lo supera en el sentido de que ya no es suficiente el pensamiento mítico, el pensamiento de aquellos primeros seres humanos, sino que ahora se necesita un pensamiento más racional. Y ahí es donde comienza el pensamiento filosófico. Seguimos. Conocimiento empírico. El conocimiento empírico se basa totalmente en la experiencia que una persona pueda tener con algo o algún objeto. Este conocimiento puede ser tan sencillo como cuando de niños aprendimos por experiencia que el fuego quema, o tan complejo como cuando una persona trabaja por mucho tiempo arreglando computadoras, que se vuelve un experto. Pero eso no quiere decir que haya estudiado computación, a base de prueba y error, ha adquirido la información necesaria para hacerlo como un profesional. Conocimiento científico. Este conocimiento necesita de cosas observables y medibles para decir que algo es verdad o cierto. Por ejemplo, con un experimento se puede saber si un dicho es verdad o no porque se puede ver y tocar.
Las personas que piensan científicamente no pueden decir que algo es verdad sin antes haberlo comprobado. Alexander Fleming, el inventor de la penicilina, el medicamento que nos ha salvado de muchas enfermedades, hacía experimentos cuando por error descubrió un hongo que mataba bacterias. Después de muchas pruebas, comprobaron que podía usarse en humanos. Ojo en esas características del conocimiento científico. Tiene que ser verificado y eso se verifica haciendo muchos ensayos, muchas pruebas, hasta que definitivamente es aceptado como un conocimiento válido. En este caso, el ejemplo de la penicilina. Conocimiento intuitivo. Es un tipo de conocimiento en el que se actúa conforme a vincular experiencias e ideas, pero sin ser necesaria la información previa de que es verdad. Es decir, se actúa conforme a la intuición. Por ejemplo, ¿sabías que los bebés aprenden a sonreír cuando están felices por medio de su intuición natural? Conocimiento religioso. El conocimiento religioso empieza en el momento en el que el hombre intenta explicar un fenómeno natural con su creencia en alguien superior. Aquí son muy importantes las creencias y la fe en la religión de la gente. Igualmente, el sujeto acepta los hechos tal y como suceden. Nunca pedirá una explicación por parte de un científico. Por ejemplo, en la época prehispánica, cuando llovía o dejaba de llover, creíamos que era el dios Tlaloc, era el causante y por eso le dábamos tributo para que nos ayudara con nuestras siembras. Esto tiene mucha relación con el conocimiento dogmático, jóvenes. Una persona que es dogmatista no se cuestiona mucho sobre los conocimientos, simplemente acepta la verdad porque considera el dogmático que sí es posible llegar a conocer la verdad absoluta. Entonces el dogmático acepta la verdad del conocimiento sin cuestionamientos. Conocimiento directo. Se basa en la experimentación directa con el objeto de conocimiento, obteniendo información de primera mano respecto a dicho objeto a través de nuestros sentidos. Por ello, no se depende de la interpretación de las personas. Es decir, si vemos una silla, sin necesidad de que nadie nos diga nada, entendemos que nos podemos sentar y que si está hecha solo de madera será incómoda, pero si tiene un cojín será agradable el estar mucho tiempo en ella. Conocimiento indirecto. Es cuando aprendemos sobre algo a partir de otras informaciones o debido a lo que nos cuentan otras personas. Por ejemplo, muy pocos de nosotros hemos visto un canguro. Cuando nos imaginamos uno, sabemos que son grandes, se paran en dos patas y tienen una bolsa para guardar a su bebé. Ahora sí, ¿qué tipo de conocimiento es el más importante para ti? Déjalo en los comentarios. Muy bien, ahí termina este video y ahora vamos a dar la posibilidad de que comiencen a ganar sus puntos en participación aquí en la clase. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo en orden alfabético para que todos puedan participar y todos puedan ganar sus puntos. Alexander, por favor, Alexander Abad, abre tu micrófono y cuéntanos. En el video hemos podido observar algunos tipos de conocimiento. Entre ellos mencionaba el conocimiento filosófico. Danos un ejemplo de conocimiento filosófico. O sea, profe, yo escuchaba entrecortado, pero, o sea, para mí, en mi parecer, un pensamiento filosófico es algo que se adquiere mediante una cierta investigación. Ya, el conocimiento filosófico Sí, se adquiere mediante investigación o mediante razonamiento y lógica. ¿Qué dices tú? mediante... Piensa, por ejemplo, en Aristóteles, un gran filósofo. Produjo una inmensa cantidad de conocimiento filosófico. Él lo hizo
con investigación científica o lo hizo sobre todo mediante razonamientos, mediante lógica, mediante argumentos? Mediante razonamiento, argumentos y la lógica. Exacto. Precisamente son las bases del conocimiento filosófico, mediante, no tanto mediante una investigación científica como tal, que implica comprobar ese conocimiento mediante artefactos, máquinas, un método científico, sino que estos conocimientos filosóficos se llega a ellos por medio de razonamiento. Por ejemplo, en el video observamos que uno de los ejemplos era Copérnico o Galileo Galilei, que ellos dijeron por primera vez en la historia de que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que más bien era el Sol el centro del sistema solar y los planetas se movían alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo llegó a ese conocimiento? ¿Tenía telescopio? No. ¿Ya existía la Estación Espacial Internacional? Tampoco. De hecho, ningún ser humano ni siquiera soñaba, ni siquiera con volar dentro de la atmósfera de la Tierra. Peor con salir al espacio exterior para ver qué es lo que realmente existe. Y ustedes van a decir, profesor, ¿y cómo llegó a conocer eso sin telescopio, sin cohetes espaciales para viajar a la Luna y ver cómo era todo el espacio exterior? ¿Cómo llegó a conocer eso sin ningún tipo de maquinaria científica y sofisticada? Pues con su razonamiento Y lógico. la lógica. Muy bien, Alexander. Ahora le voy a pedir a el joven Aarón. Aarón, cuéntanos, otro tipo de conocimiento que se mencionaba era el conocimiento empírico. Danos un ejemplo de conocimiento empírico, Aarón. Bien, creo que no está Aarón. Alejandro, ejemplo de conocimiento empírico. Profe, Aaron escribió al chat. Ah, ya, escribe en el chat, correcto, vamos a ver. Ah, ya, a ver, Aarón, correcto. Escribe en el chat, por favor, Aarón, un ejemplo de conocimiento empírico. Y mientras Aarón escribe, Alejandro, tú nos vas a dar un ejemplo de conocimiento científico. Y le voy a pedir a María Belén Ávila, tú vas a pensar ya y tener listo un ejemplo de conocimiento intuitivo. Sí, sí. Hay conocimiento científico, un ejemplo, A ver, Alejandro. sería los que crean las vacunas. Ellos no pueden crear una vacuna o un componente para la vacuna sin saber, sin tener ese conocimiento para unir los elementos. Exacto, Alejandro. Es decir, en este caso que tú pones el ejemplo de una vacuna, llegar a ese conocimiento científico de saber de qué esa vacuna sirve para curar tal o cual enfermedad, eso ha requerido una serie de pasos sistemáticos, investigación, desarrollo de hipótesis. Luego se ha tenido que hacer muchos experimentos en miles, a lo mejor primero de animalitos y después en miles de personas que se han prestado como voluntarios para probar una nueva medicina y finalmente, si todo eso funciona y si todo eso sale bien, finalmente la ciencia dice, hemos adquirido un nuevo conocimiento científico, hemos encontrado la vacuna para tal enfermedad. Excelente, Alejandro, muy bien. Listo, seguimos mientras esperamos a Aarón. María Belén Ávila. Danos el ejemplo de conocimiento intuitivo, por favor. Bueno, en el video estaba sobre que el conocimiento intuitivo es el conocimiento que no es necesario tener una información previa. Eso. Y ponía como ejemplo que los bebés no aprenden a sonreír de los padres, sino que ya tienen esa información. O, por ejemplo, también cuando lloran. Correcto. Es decir, lo hace de una manera muy espontánea, no necesita ir a la universidad o hacer un curso vía virtual para aprender a sonreír o para aprender a llorar, sino que el bebé intuitivamente, directamente asocia sentimientos o acciones agradables con una sonrisa. Y el bebé comienza a aprender de que cuando sonríe, sus padres también sonríen y se alegran. Y el bebé comienza a detectar esas muestras de cariño, de afecto en el rostro de la mamá y el bebé sonríe. Entonces más tarde el bebé ya va a saber de que cuando quiere ganar el afecto, el cariño de la mamá, pues va a sonreír. Entonces miren, todo eso es conocimiento intuitivo. Aarón nos dice que con el ejemplo de conocimiento empírico, cuando un niño va aprendiendo nuevas palabras, el aprender de una persona que tiene experiencia, es decir, lo aprende en el entorno de su hogar. Muy bien, eso es un conocimiento empírico.
Y efectivamente, como dice Aaron, esas primeras palabras, no necesitó ir a una universidad para aprender algo complicado sobre gramática, sino que lo hace por experiencia en el medio donde se encuentra. Muy bien, voy a continuar para avanzar un poquito más rápido con los demás ejemplos. Y aquí tenemos, jóvenes, otros ejemplos de conocimiento o tipos de conocimiento, como es el conocimiento religioso, el cual les explicaba que está asociado al conocimiento dogmático. Es decir, aquí para llegar a este tipo de conocimiento se va a necesitar la fe en el conocimiento religioso. Los antiguos mayas, los aztecas, acá en América del Sur los incas, ellos tenían sus conocimientos sobre la lluvia, sobre las estaciones, cuándo era una buena fecha o buena luna para sembrar el maíz. Todos esos conocimientos son conocimientos que ellos los asociaban a una divinidad y nadie los iba a convencer que no era así. Ellos conocían y sabían y nadie les quitaba de la mente que era su verdad y su certeza, y para ellos era un conocimiento irrefutable que estaba asociado a su religión y a su divinidad. Eso es conocimiento religioso. Luego el conocimiento directo, que sobre todo se lo lleva por medio de los sentidos, y el conocimiento indirecto, que es un conocimiento mediado a través de un método y que está más relacionado con el conocimiento científico, y ya lo vamos a desarrollar más adelante. Mucha atención a esto, jóvenes. Esta palabra importante, epistemología, es la ciencia que se encarga de estudiar el conocimiento y viene de dos voces griegas. La primera palabra griega y la más importante la pueden ver en pantalla, episteme, que significa ciencia o significa conocimiento comprobado. Y logos, esta palabra la encontramos en muchas ciencias. Biología, por ejemplo, epistemología. Aquí tenemos antropología. Siempre la palabra logía hace referencia a la palabra logos, y logos significa estudio o tratado. Entonces, ¿cuál es la ciencia que estudia las diferentes formas de conocimiento de forma científica, de forma metodológica? Pues es la epistemología. Esto es muy importante, joven. El conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Es un acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto. Ojo, hago énfasis en estas dos características. Es consciente e intencional. Si usted quiere adquirir nuevos conocimientos, de hacer investigación científica y hacer ciencia, usted tiene que ejercer un acto consciente, un acto voluntario, un acto donde usted ponga todas sus capacidades y sus potencialidades racionales para adquirir ese conocimiento. Eso implica dedicación, esfuerzo, eso implica disciplina, implica un carácter firme de dedicarse a investigar y a estudiar. Por tanto, es un acto consciente e intencional. Al conocimiento científico no se lo encuentra por ahí en un bingo. El conocimiento científico no se lo encuentra en una lotería, en un juego de cartas. No, el conocimiento científico es un acto consciente y hay que dedicarle esfuerzo y hay que dedicarle tiempo. Alejandro mencionó el ejemplo de la vacuna. La vacuna más importante que actualmente necesita la humanidad y más urgente probablemente sea la vacuna contra el coronavirus. Pero fíjense que han pasado meses y meses desde que apareció este virus en diciembre en China, y hasta el momento ya van 6, 7 meses y no se logra todavía dar con una vacuna que se pueda ya expandir a nivel mundial. Pero la investigación científica sí está dando grandes pasos para descubrir esa vacuna. ¿Y cuáles han sido esos primeros pasos? Pues reunir información, reunir, por ejemplo, el código genético del virus, reunir cuáles son los síntomas que presenta el virus. Una vez que se tiene esa información, ¿qué hacen los científicos con esa información? Comienzan a investigar para desarrollar hipótesis. Y, por ejemplo, los científicos de Japón pueden decirnos, bueno, nosotros acá en Japón tenemos esta planta o tenemos este elemento químico o este medicamento que podría dar buenos resultados. Listo, los japoneses elaboran su teoría, su hipótesis de una posible solución para esa enfermedad. Lo mismo van a hacer los científicos de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Cuba o de cualquier otro país que se dediquen a esta investigación. Primero, investigan, generan hipótesis, es decir, posibles soluciones, y luego, ¿qué tienen que hacer? Pues comenzar a aplicarla y hacer experimentos, ensayos. A veces se cometerán errores, a veces habrán fracasos, a veces funciona, a veces no funciona, pero finalmente se logrará descubrir la vacuna cuando estas hipótesis se hayan podido verificar. Y ahí entonces finalmente vamos a tener
que China o que Estados Unidos nos van a decir, hemos descubierto ya la vacuna y esta vacuna es 100% efectiva contra el coronavirus. Entonces, miren, jóvenes, así se hace la ciencia, así se hace partiendo de investigación, partiendo de teorías, partiendo de hipótesis. Eso es conocimiento científico. Braulio, por favor, lee las 3 grandes cuestiones de la teoría del conocimiento. Ya, 3 grandes cuestiones de la teoría del conocimiento. La posibilidad de conocer escepticismos y dogmatismo. Dogmatismo. La Sí. naturaleza del conocimiento, idealismo y realismo. Y los medios para obtener el conocimiento. Muy bien, gracias, Braulio. En cuanto a la posibilidad de conocer, hay 2 grandes vertientes, jóvenes. El escepticismo, que son aquellos filósofos o aquellas personas que son escépticos y dicen, yo no creo que se pueda llegar al conocimiento de la verdad absoluta. Eso es imposible, nos van a decir los escépticos. Ellos van a decir, yo creo que sí, uno se puede aproximar, uno se puede tener ciertos signos, ciertos rasgos de verdad, y con esos rasgos de verdad uno se puede llegar, por ejemplo, a generar nuevas soluciones para los problemas de la humanidad, porque para eso se hace investigación científica, para buscar soluciones a los problemas que surgen en la humanidad. Entonces, eso van a decir los escépticos, imposible una verdad absoluta. En cambio, los dogmáticos, ¿qué van a decir? No, yo sí creo que hay una verdad absoluta, se la puede descubrir, se la puede verificar y se la puede utilizar para el bien de la humanidad. Le pregunto a usted, Braulio, usted en su forma de ser, en su forma de pensar, ¿usted es más escéptico o dogmático? ¿Cuál es su postura personal? En mi forma de pensar Ajá, en su yo forma. creería que sería escepticismo. Ah, ya, usted más se orienta por el escepticismo, que no hay como abarcar una verdad absoluta, que siempre encontramos verdades relativas nada más. Relativo. Ajá. Ya, muy bien. Jorge, usted, según su postura, su pensamiento personal, Jorge, ¿usted es más escéptico o dogmático? Yo me considero una persona que me oriento más a lo dogmático. Ah, ya, tú sí crees en la posibilidad del conocimiento de una verdad absoluta. En parte sí, y en parte también creo que uno, pues, lo que la mayoría de personas piensa, que uno nunca deja de aprender. Ah, ya, por tanto, la verdad nunca está acabada, sino que se va Sí, construyendo cada día. Y vamos llegando a la verdad absoluta por partes. Ah, ya, muy bien. Sí, efectivamente eso no sucede, porque vamos a suponer que de aquí a un año ya tenemos la vacuna para el coronavirus, pero de aquí en 15 años ese mismo coronavirus ha evolucionado, se ha hecho mucho más fuerte a lo mejor, Dios no quiere, ojalá que me equivoque realmente, pero supongamos que el coronavirus de aquí en 10 años evolucione su cuestión genética y tenga rasgos y presente síntomas mucho más graves. ¿Va a servir la vacuna que han encontrado los científicos ahora en el 2020, 2021? De aquí en 10 años, como dice Jorge, probablemente esto que ahorita fue verdad absoluta, de aquí en 10 años será una verdad relativa y ya no va a servir. Entonces aquí yo les comento esta frase de Karl Popper, uno de los grandes pensadores, dice, la verdad en ciencia siempre es provisional. Repito, la verdad en ciencia siempre es provisional, es decir, nunca se tiene ya algo definido y para siempre. No, porque va a pasar el tiempo y se van a necesitar otras cosas. Listo, mucha atención a la siguiente lámina, jóvenes. Aquí vamos a ver cuáles son los elementos del conocimiento. Anótelos, grábeselos en su mente, en su corazón. Pregunta de examen seguro. Elementos del conocimiento son 3. En primer lugar, el sujeto, que es la persona que conoce. En segundo lugar, el objeto, que son las cosas, que son los entes materiales, los seres que esta persona intenta conocer. Y en tercer lugar está la representación mental o idea que el sujeto se forma de ese objeto. Y todo esto, jóvenes, lo realiza el ser humano gracias a una operación intelectual propia de los seres humanos, que es la abstracción. Esta es una operación cognitiva que nos permite abstraer, apropiarnos del objeto y colocarlo en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, por medio de representaciones mentales. ¿Sí? Vamos a suponer, si en este momento le digo, por favor, tome en sus manos una pluma y póngala frente a usted y mírela esa pluma,
o mírela esa tijera, por ejemplo, vamos a suponer, aquí tengo una tijera, y la pongo frente a mí a esta tijera. En este caso, este objeto, pues es el objeto propiamente que el sujeto pensante, el sujeto cognoscente que soy yo, voy a tratar de conocer, voy a tratar de apropiarme de este objeto. Pero en esa operación metafísica cognitiva, no es que el objeto material, que es de plástico, que es de hierro, va a entrar en mi mente, sino que en mi mente simplemente entra la representación mental o la idea de ese objeto. De tal manera que si ya no tengo el objeto frente a mi vista, yo lo puedo describir. Yo le puedo decir, era de tal color, tenía esta forma, servía para tal cosa ese objeto. ¿Y cómo le puedo decir eso si el objeto ya no está ante mi vista, ha desaparecido? Pues porque se quedó en mi mente esa representación mental. Muy importante, jóvenes, esta parte. 3 elementos del conocimiento. Acuérdense, sujeto, objeto y la representación mental. Muy bien, continuamos, jóvenes, un poquito más. Características del conocimiento científico. Esta parte es muy importante. Las características del conocimiento científico, en primer lugar, tiene que ser un conocimiento verificable, que se pueda comprobar. Eso significa verificable. Si ese conocimiento usted no me lo puede comprobar, eso no es ciencia. Eso será opinión, eso será sugestión, eso será sentimiento suyo, sentimiento del otro, pero no es ciencia si es que no se puede verificar, ¿sí? Entonces, jóvenes, recuerden, primera característica es que el conocimiento científico es verificable. Profe, Sí, Mafer, adelante. dentro del conocimiento científico pueden entrar las teorías matemáticas y físicas y todo eso. Ah, ya, sí, muy bien, claro que sí, Mafer. Por ejemplo, si yo tengo una fórmula para determinar la velocidad de un proyectil, supongamos que esa fórmula sea que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Entonces, como yo tengo esa fórmula es verificable aquí y en cualquier lado bajo las mismas condiciones. Es decir, Mafer, usted va a utilizar esa fórmula para determinar la velocidad de un cuerpo, tanto aquí en el Ecuador, como si usted se va a desarrollar ese mismo experimento en otro país del mundo. Siempre va a utilizar la misma fórmula. Es decir, es algo verificable. Por tanto, sí se aplica el conocimiento científico, obviamente, a las verdades que nos enseña la matemática, a las verdades que nos enseña la física. ¿Sí? Gracias por su pregunta, Mafer. Muy bien. Otra característica, el conocimiento científico tiene que ser algo objetivo, no subjetivo. Lo subjetivo es propio del conocimiento vulgar o común, jóvenes, eso es algo subjetivo. En cambio, el conocimiento científico es objetivo. Si yo le digo, por ejemplo, las manzanas son deliciosas, ¿qué es eso? ¿Es algo objetivo o subjetivo? ¿Qué me dice, por ejemplo, Emilio? Si yo digo las manzanas son deliciosas, ¿es objetivo o subjetivo? Subjetivo. Subjetivo. Correcto, correcto, es subjetivo. Porque eso va a depender de cada persona. A mí que me gustan las manzanas, pues sí, para mí va a ser deliciosa, pero otra persona que es alérgica, otra persona que no le gustan las manzanas, pues simplemente va a decir, no, a mí no me gustan, no son deliciosas. Entonces, eso es subjetivo. Y eso es el conocimiento vulgar o común. En cambio, el conocimiento científico tiene que ser objetivo, ¿sí? Es decir, comprobable para todos y aceptado por todos de manera objetiva, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos una verdad que, por ejemplo, la hipotenusa de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de sus catetos, por ejemplo. Esa es una verdad universal, es una verdad absoluta, es una verdad objetiva, que yo la voy a poder comprobar y aceptar en cualquier parte del mundo. Bien, otra cosa, el conocimiento científico es metódico, al contrario del conocimiento vulgar que es espontáneo. Vamos a suponer que vamos por la calle y vemos trabajando a un ayudante de albañil. Él ciertamente tiene conocimientos para trabajar dentro de la albañilería, dentro de la construcción, pero esos conocimientos que él ha adquirido, ¿son conocimientos sistemáticos? ¿Son conocimientos técnicos? Pues no, han sido conocimientos empíricos en base a la experiencia.
esta persona, este joven se ha metido a trabajar, equivocándose, ensuciándose, a veces a lo mejor lastimándose en el trabajo, pero así aprendió su oficio. Pero no necesitó ir a una universidad para estudiar ni hacer un procedimiento técnico para llegar a ser ayudante de albañil en este caso, sin menospreciar a nadie, obviamente, es un ejemplo. En cambio, por ejemplo, usted no puede ser de la noche a la mañana, no puede ir a trabajar como un médico cirujano, por ejemplo, en una clínica. Nadie le va a dar trabajo. Si, por ejemplo, ahorita sale de su casa y se va a la clínica al CIBAR, se me ocurre, la clínica Kennedy, y le dice, oiga, vengo que me dé trabajo como neurocirujano. ¿Usted lo puede hacer? Pues no, porque para llegar a ese nivel de conocimiento científico, usted tendrá que dar una serie de pasos, como ir a la universidad, estudiar tantos años, estudiar muchísimo para obtener especializaciones, dar muchos exámenes, escribir tesis, etcétera, y finalmente la comunidad científica va a decir, esta persona está preparada para desempeñarse en este campo. Entonces, el conocimiento científico es metódico, implica la ciencia, implica dar paso tras paso de manera ordenada hasta llegar a la cumbre del conocimiento. Es metódico. Y por tanto es sistemático, es decir, Mister, es un conocimiento ordenado. profe, Sí. el tiempo para renovar la llamada. Ah, ya, correcto. Entonces, ya, para que no quedarnos a mitad de explicación, finalizamos y nos unimos inmediatamente, ¿correcto? Sí. Listo, nos unimos ahora mismo.